Desde las profundidades del tiempo, la verdad sale a la luz. Bienvenidos a Misterios de la Historia. Hay una pregunta que los historiadores llevan 2000 años intentando responder. ¿Cómo puede desaparecer un ejército entero? No retroceder. No rendirse. No huir. Desaparecer. En septiembre del año 9 después de Cristo, 20.000 soldados romanos entraron en un bosque. Ninguno salió. El ejército más perfecto que el mundo antiguo había conocido jamás, la maquinaria de guerra que había conquistado desde Britania hasta el desierto de Arabia, se evaporó en 72 horas. Como si la tierra misma los hubiera tragado. Pero esto no fue una derrota. Fue algo mucho más oscuro. Fue una trampa. Diseñada durante años. Ejecutada con una precisión quirúrgica. Por un hombre que sonreía en la mesa del enemigo, mientras planeaba su destrucción en la oscuridad de la noche. Un hombre que vivió dos vidas al mismo tiempo. Que habló latín con fluidez perfecta. Que vistió la toga romana. Que sirvió en las legiones de Roma. Y que las destruyó desde adentro. Su nombre era Arminius. Y lo que está a punto de escuchar, cambió la forma de Europa para siempre. Parte I, el hombre que tenía dos almas. Para entender lo que pasó en ese bosque, primero hay que entender a un hombre. No es fácil entenderlo. Porque Arminius es una contradicción andando. Es una paradoja con espada. Es el producto más perfecto y más peligroso que Roma jamás creó, sin saberlo. Nació aproximadamente en el año 17 a.C. En el seno de los queruscos, una tribu germánica al este del Rin. Su padre era Segímero, jefe tribal de considerable poder. Desde niño, Arminius creció escuchando las historias de los bosques sagrados, de los dioses germánicos, de lo que significaba ser libre. Pero la libertad tenía un precio en ese mundo. Y ese precio era Roma. Cuando Arminius tenía aproximadamente 10 años, fue enviado a Roma como rehén. Esta era una práctica romana calculada con frío pragmatismo. Tomar a los hijos de los jefes bárbaros. Criarlos dentro de la civilización romana. Convertirlos en admiradores. En defensores. En propagandistas involuntarios del imperio. La idea era simple y brutal a la vez. Si el padre se rebelaba, el hijo pagaba las consecuencias. Y si el hijo crecía romano, cuando volviera a su tierra, llevaría el sello de Roma grabado en el alma. Con Arminius, este plan funcionó. Y al mismo tiempo, fracasó de una manera que nadie podría haber imaginado. Durante los años que pasó en Roma, Arminius absorbió todo. Aprendió latín con una fluidez que habría avergonzado a muchos ciudadanos romanos de nacimiento. Estudió táctica militar. Formaciones de combate. Logística. Comprendió cómo pensaba Roma. Cómo planificaba sus campañas. Cuáles eran sus fortalezas monumentales. Y crucialmente, cuáles eran sus debilidades ocultas. Sirvió en el ejército romano. Combatió en varios frentes. Demostró tal valentía y competencia que fue elevado al orden ecuestre, el rango de los caballeros romanos. Obtuvo la ciudadanía romana. Ese privilegio supremo que millones soñaban con alcanzar. Para cualquier observador externo, Arminius era el ejemplo perfecto de lo que Roma podía lograr con los bárbaros. La demostración viviente de la superioridad cultural romana. Un germano salvaje, transformado en hombre civilizado.
pero detrás de la máscara perfecta del caballero romano, latía todavía el corazón de un príncipe querusco. Y ese corazón nunca olvidó. No olvidó los bosques sagrados de su pueblo. No olvidó los impuestos aplastantes que arruinaban familias enteras. No olvidó la arrogancia de un imperio que consideraba bárbaro y primitivo todo lo que no fuera romano. Y no olvidó, sobre todo, algo que ninguna toga podía borrar: que él era un príncipe querusco, que tenía responsabilidades hacia su pueblo. Fue durante sus años de servicio militar cuando Arminius comprendió algo que cambiaría la historia. Entendía a Roma mejor que Roma se entendía a sí misma. Sabía exactamente cómo funcionaban las legiones. ¿Cuáles eran sus puntos ciegos? ¿Qué tipo de terreno las volvía vulnerables? ¿Cómo reaccionaban sus comandantes ante situaciones inesperadas? Y tenía algo que ningún enemigo de Roma había tenido antes: acceso directo al centro mismo del poder romano en Germania. Porque cuando regresó a sus tierras natales, Arminius no fue enviado a vivir en un pueblo remoto. Se convirtió en asesor cercano del gobernador romano de Germania, un hombre llamado Publio Quintilio Varo. Comía en su misma mesa. Bebía el mismo vino. Le aconsejaba sobre cómo tratar con las tribus germánicas. Varo lo consideraba su amigo, su hombre de confianza, su ventana al alma germánica. Mientras tanto, en las noches oscuras, lejos de los ojos romanos, Arminius convocaba reuniones secretas con los jefes de las tribus germánicas. Y en esas reuniones, el príncipe querusco no hablaba latín, no vestía toga, hablaba la lengua de sus ancestros. Les recordaba los impuestos, los bosques talados, los jóvenes esclavizados, la arrogancia de un imperio que los trataba como animales a domesticar. Y luego les decía algo que nadie había dicho antes con tanta convicción: Roma es poderosa, pero no es invencible. Yo sé cómo vencerla. Yo conozco sus secretos. Confíen en mí. Hubo uno que no confió. Su nombre era Segestes, el suegro de Arminius. Un hombre que había llegado a un acuerdo genuino con Roma y que conocía demasiado bien a su yerno. Segestes fue directamente ante Varo. Le advirtió con toda claridad. Le dijo que Arminius era un traidor, que estaba organizando una coalición de tribus para atacar a las legiones. Le pidió que lo arrestara, que lo investigara, que actuara antes de que fuera demasiado tarde. Varo escuchó a Segestes y descartó sus palabras. Arminius era demasiado romano, demasiado civilizado, demasiado de confianza. La advertencia no era más que los celos de un suegro complicado. El arquitecto de la traición había completado su obra. La víctima confiaba en su verdugo. El escenario estaba listo. Parte 2. El general que no era general. Publio Quintilio Varo no era un hombre de guerra. Era un hombre de leyes. Un administrador brillante. Un jurista competente. Alguien que entendía el derecho romano con profundidad. Que había gobernado Siria con eficiencia y mano firme. Pero Siria era una provincia ya conquistada, ya integrada, ya resignada. Germania era algo completamente diferente. Germania era una herida abierta en el costado del imperio. Un territorio que Roma pretendía haber subyugado, pero que en realidad solo había tocado superficialmente. Las tribus germánicas no eran como los habitantes de Siria o de Galia.
Tenían una relación con la libertad que era casi religiosa. Sus bosques eran sagrados. Su independencia era parte de su identidad más profunda. Varro llegó a Germania con la mentalidad de alguien que viene a administrar un territorio pacificado. Comenzó a implementar impuestos. Instaló tribunales romanos. Exigió que las disputas entre tribus fueran resueltas en latín con jueces romanos. Trató las tierras al este del Rin como si la conquista fuera un hecho consumado, cuando no lo era. Esta actitud generó un resentimiento profundo que Varro no supo leer. Veía lo que quería ver. Un pueblo que se estaba romanizando gradualmente, que aprendía a vivir bajo el orden imperial. No veía el fuego que crecía debajo de la superficie. En el otoño del año 9 después de Cristo, Varro preparaba el traslado de sus 3 legiones desde el campamento de verano hacia los cuarteles de invierno en el Rin. La 17ª, la 18ª, la 19ª. Era un movimiento de rutina. Un traslado administrativo. La clase de operación que se hacía docenas de veces sin incidentes. Fue en ese momento cuando Arminius ejecutó la primera parte de su plan. Se presentó ante Varro con noticias urgentes. Le informó que habían estallado disturbios en una región cercana. Una rebelión menor de algunas tribus al norte. No era grave, dijo, pero requería la presencia de las legiones para ser sofocado rápidamente. Y le indicó una ruta para llegar allí. Esa ruta atravesaba el bosque de Teutoburgo. Varro aceptó sin dudar. Por supuesto que aceptó. ¿Por qué dudaría de su hombre de confianza? Lo que Varro no sabía era que esa rebelión no existía. Era una ficción perfectamente construida para desviar a las legiones de las rutas seguras y llevarlas hacia el corazón del bosque germánico, donde todo estaba preparado para recibirlas. Arminius se excusó de acompañar la marcha. Dijo que necesitaba reunir refuerzos auxiliares. Varro lo dejó ir sin sospechar nada. Y mientras 3 legiones romanas comenzaban a marchar hacia el bosque, Arminius cabalgó en la otra dirección, para tomar su lugar al frente del ejército que estaba a punto de destruirlas. La trampa estaba lista. El gigante caminaba hacia ella. Parte 3. Cuando el bosque cobró vida. El ejército que Varro llevaba hacia el bosque era una ciudad en movimiento. No solo soldados. Las 3 legiones sumaban entre 16 y 20.000 combatientes. Pero junto a ellos marchaba todo lo demás. Comerciantes. Artesanos. Esclavos. Familiares de oficiales. Funcionarios administrativos. Mujeres. Niños. Carretas incontables. Caballos, mulas, bueyes. Una columna que se extendía durante 15 kilómetros por caminos que se iban volviendo cada vez más estrechos a medida que el bosque se cerraba alrededor de ellos. 15 kilómetros de hombres y animales y carretas, marchando en fila por senderos donde en muchos puntos solo cabían 2 o 3 personas de frente. En esas condiciones, la maquinaria de guerra romana perdió todo lo que la hacía invencible. El ejército romano era formidable porque podía organizarse en formaciones perfectamente coordinadas. La tortuga. Las líneas de combate donde los legionarios se apoyaban mutuamente. La disciplina colectiva que multiplicaba la fuerza individual. Todas esas tácticas requerían espacio. Requerían terreno abierto. En el bosque de Teutoburgo no había espacio. El gigante romano había sido metido en una botella.
Y entonces llegó la lluvia. El cielo germánico se abrió con una tormenta que en aquellas latitudes podía durar días sin parar. La lluvia empapó los uniformes. Convirtió el barro en una trampa casi imposible de cruzar. Los escudos romanos, cubiertos de cuero, absorbieron el agua y se volvieron el doble de pesados. Los arcos perdieron efectividad. Los caballos se hundían en los pantanos. Y fue en ese momento cuando el bosque cobró vida. Las primeras jabalinas llegaron desde las sombras entre los árboles con un silbido que muchos soldados romanos jamás habían escuchado antes. Porque antes de que pudieran procesar lo que estaba pasando, ya estaban muriendo. Los guerreros germánicos eran maestros en su propio terreno. Conocían cada árbol, cada roca, cada pantano de ese bosque. Sabían exactamente dónde esconderse, exactamente desde dónde disparar para causar el máximo daño, y exactamente cuándo retirarse antes de que los romanos pudieran organizar una respuesta. No combatían de frente. Eso habría sido un suicidio. Atacaban desde los flancos y desaparecían. Mataban a los oficiales que intentaban reorganizar las unidades. Masacraban a los civiles en el centro de la columna. Golpeaban y se evaporaban como fantasmas, solo para reaparecer 100 metros más adelante. Los romanos no tenían respuesta para esto. Intentaban girar para enfrentar el ataque y el flanco opuesto era atacado. Intentaban consolidarse, y el camino estrecho lo hacía imposible. Intentaban avanzar, y el barro y los árboles caídos bloqueaban el paso. El primer día fue un desastre. El segundo día fue peor. Varo tomó la decisión de tratar de salir del bosque lo antes posible. Encontrar terreno abierto donde sus legiones pudieran combatir con efectividad. Pero Arminius conocía todos los caminos de ese bosque y había colocado a sus guerreros para bloquear cada ruta de escape. Las carretas fueron abandonadas. El equipamiento fue descartado. Soldados que normalmente habrían luchado con armadura completa la tiraron para poder moverse más rápido. Las líneas de mando se rompieron. Los centuriones perdieron contacto con sus hombres. Para el final del segundo día, el ejército romano había dejado de ser un ejército. Era una masa de hombres aterrorizados tratando de sobrevivir. Sin liderazgo, sin visibilidad, sin comprensión de a dónde ir. Parte 4. Calcriese. El lugar donde Roma murió. Si el primero y el segundo día habían sido una agonía gradual, el tercer día fue el apocalipsis. Los restos del ejército romano llegaron a un lugar que los arqueólogos modernos han identificado cerca de la colina de Calcriese, en el noroeste de Alemania. Entre esa colina y un gran pantano se abría un corredor de tierra firme, de apenas 100 metros de ancho. 100 metros. Por ese corredor tenían que pasar los restos de 3 legiones romanas, con todos los civiles y animales que habían sobrevivido. Y Arminius lo sabía. Con una capacidad de planificación que revela cuánto tiempo llevaba preparando esta trampa, había ordenado construir en ese lugar un muro de tierra y madera de más de 400 metros de longitud, levantado justo en el borde de la colina, desde donde miraba directamente hacia abajo sobre ese corredor. Detrás de ese muro, los guerreros germánicos esperaban, descansados, bien alimentados, armados, en terreno elevado, con visibilidad perfecta sobre el estrecho paso que los romanos no tenían más remedio que intentar cruzar.
Los romanos llegaron como habían llegado a todo desde el segundo día. Desordenados, agotados, hambrientos, con el barro hasta las rodillas. Y cuando intentaron cruzar ese corredor, los guerreros de Arminius comenzaron a disparar desde el muro. No era un combate, era una ejecución. Los romanos que caían en la vanguardia bloqueaban el camino para los que venían detrás. Los que intentaban escalar la colina eran rechazados desde la posición elevada. Los que intentaban retroceder se encontraban con los guerreros que cerraban la trampa por detrás. En ese estrecho corredor, entre la colina y el pantano, murieron miles de soldados romanos en cuestión de horas. Fue en algún momento de ese tercer día cuando Publio Quintilio Varo tomó la única decisión que le quedaba. Herido, rodeado, viendo cómo sus legiones se desintegraban a su alrededor, Varo desenvainó su propia espada y se la clavó. Era lo que los romanos llamaban una muerte honorable. Mejor morir por su propia mano que caer prisionero de los bárbaros, que ser exhibido encadenado en el triunfo del enemigo. Varios de sus oficiales lo siguieron. Cuando el comandante cayó, lo que quedaba de las 3 legiones dejó de combatir. El bosque de Teutoburgo había devorado 3 legiones romanas, y con ellas se llevó algo que Roma tardaría décadas en comprender que había perdido para siempre. Parte V. El grito que atravesó el mármol. La noticia tardó semanas en llegar a Roma. Cuando lo hizo, cayó sobre la ciudad como una sentencia de muerte. Roma había conocido derrotas antes. Ningún ejército del mundo gana siempre. Pero había algo en esta derrota que la hacía diferente. 3 legiones completas. No debilitadas. Destruidas. 3 números borrados del orden de batalla romano. 20.000 hombres muertos en 72 horas. A manos de los bárbaros. De esos pueblos que supuestamente ya estaban siendo incorporados a la civilización romana. Augusto tenía 72 años cuando recibió la noticia. Llevaba décadas gobernando el imperio que él mismo había construido. Había sobrevivido guerras civiles. Había derrotado a Marco Antonio y Cleopatra. Había transformado Roma de república en imperio. Y se derrumbó. El historiador Suetonio lo describió con palabras que han perdurado 2000 años. Augusto dejó crecer su barba y su cabello. En las fechas aniversario del desastre, llevaba luto como si hubiera perdido a un familiar cercano. Y repetidamente, sin previo aviso, en medio de sus obligaciones cotidianas. El anciano emperador comenzaba a golpear su cabeza contra las paredes de su palacio. Y gritaba las mismas palabras, una y otra vez. Quintili Vare, legiones rede. Quintilio Varo, devuélveme mis legiones. Esas legiones nunca volvieron. Y Roma tomó una decisión que dice más que cualquier decreto oficial. Las legiones 17ª, 18ª y 19ª fueron declaradas inexistentes. Sus números fueron retirados del orden de batalla romano de manera permanente. En toda la larga historia posterior del ejército romano, que continuaría existiendo durante siglos más, esos 3 números nunca volvieron a ser asignados a ninguna nueva unidad. 17, 18, 19. Números malditos. Números que recordaban lo que Roma prefería no recordar. Final, lo que el viento todavía dice. El bosque de Teutoburgo existe todavía. No es el mismo bosque. 2000 años de historia han cambiado el paisaje.
Los pantanos se han drenado. Las colinas son las mismas, pero la vegetación es diferente. Los senderos por donde murieron los legionarios romanos son hoy campos de cultivo, caminos asfaltados, bosque denso. Pero en 1987, un oficial británico del ejército llamado Tony Kwan recorría los campos alrededor de Calcriese con un detector de metales. Y el suelo comenzó a hablar. Primero monedas de plata de la época de Augusto. Ninguna con fecha posterior al año 9 después de Cristo. Luego miles de tachones de calzado militar romano. Instrumentos médicos rotos. Fragmentos de armaduras. Monedas de oro enterradas apresuradamente por alguien que nunca pudo volver a buscarlas. Y entonces apareció una máscara. Una máscara de caballería romana. Hecha de plata. Moldeada con las facciones idealizadas de un rostro humano. Diseñada para ser usada en los grandes desfiles y ceremonias del ejército más poderoso del mundo antiguo. Hoy está en el Museo de Calcriese. Y cuando la contemplas, tiene un efecto casi sobrenatural. Es un rostro sin ojos. Una cara congelada en el tiempo. La expresión serena e inhumana de un objeto que sobrevivió a la masacre de su dueño. Y esperó 2000 años a ser encontrado. Arminius murió joven. Alrededor del año 21 después de Cristo. No lo mató ningún soldado romano. Lo mataron los suyos. Miembros de su propia tribu que consideraban que sus ambiciones de poder se habían vuelto peligrosas. Tenía aproximadamente 37 años. Tácito, el gran historiador romano, lo evaluó con palabras que resuenan hasta hoy. Lo llamó Liberate aut dubie Germaniae. Sin duda, el libertador de Germania. Una evaluación extraña viniendo de un romano. Un hombre cuyo pueblo había sido destruido por Arminius. Pero también una evaluación honesta. Porque Arminius logró lo que ningún otro enemigo de Roma logró en ese periodo. Detener la expansión imperial en un punto específico. Y hacer que ese punto se convirtiera en un límite permanente. La división de Europa entre un mundo latino y un mundo germánico. Fue trazada por la sangre de 20.000 soldados romanos en 3 días de septiembre. Si las legiones de Varo hubieran sobrevivido, el alemán, el inglés, el sueco, el holandés, quizás nunca habrían existido. Europa entera habría sido latinizada hasta el río Elba. El mundo moderno sería inconcebiblemente diferente. Eso es lo que significa Teutoburgo. No una batalla. No una derrota. Una bisagra de la historia. Cuando el viento sopla desde el norte y pasa entre los robles de Calcriese en las tardes de otoño, cuando la luz empieza a fallar y las sombras se alargan sobre los campos. Es posible imaginar que todavía están ahí. Los soldados de la 17ª, la 18ª y la 19ª. Caminando en fila hacia algo que no pudieron ver venir. Siguiendo a un hombre que confió demasiado. Y a un hombre que mintió con demasiada perfección. Y quizás, en la oscuridad entre los robles, todavía resuena ese grito. Ese grito que atravesó los mármoles de un palacio imperial. Ese grito de un anciano que golpeaba las paredes en la oscuridad. Quintili Vare. Legiones Rede.